Todo comenzó con una grieta. No fue visible al principio, ni siquiera palpable. Era una grieta en mi fe, una fisura que comenzó a abrirse lentamente, imperceptible, hasta que terminó tragándose todo lo que creía. De joven, me habían inculcado un temor reverente hacia Dios, una devoción casi mecánica que seguía día a día. Pero llegó un punto en mi vida en el que esa devoción empezó a sentirse vacía, como si estuviera hablando con una pared fría e impenetrable. Los rezos se convirtieron en palabras huecas, las misas en una repetición sin alma, y, con el tiempo, empecé a dudar. Dudar no es algo que pase de la noche a la mañana. Comienza como una pequeña semilla de incertidumbre, que crece y se enreda en tu corazón hasta que lo consume por completo. Fue así para mí. Las primeras señales fueron sutiles, una sensación de vacío mientras rezaba, una molestia en el pecho al escuchar las palabras del sacerdote que antes encontraba reconfortantes. Y luego, un día, simplemente dejé de ir a la iglesia. Mi familia no lo entendió, pero en su ignorancia atribuían mi ausencia a problemas personales. ¿Qué sabían ellos? ¿Cómo podrían entender que, para mí, Dios había dejado de estar presente? El verdadero quiebre sucedió una noche, la más oscura que recuerdo. Era una tormenta como pocas había visto antes. Los relámpagos iluminaban el cielo como si intentaran desgarrarlo, y el trueno rugía con una furia descontrolada. No podía dormir, había algo en el aire que me mantenía inquieto, una sensación que no podía sacudirme. Me levanté de la cama, sintiendo la necesidad de salir de la casa. Era como si una mano invisible me estuviera empujando, obligándome a caminar en medio de la tormenta. A pesar del viento y la lluvia torrencial, caminé. Mis pies me llevaban hacia el bosque cercano, ese lugar al que había temido ir desde niño. El bosque en sí siempre había sido un sitio oscuro y misterioso, lleno de historias que contaban los más ancianos del pueblo. Decían que allí habitaban cosas que no pertenecían a este mundo, espíritus y demonios que se alimentaban del miedo de los incautos que osaban adentrarse demasiado. Pero esa noche, ninguna de esas historias me detuvo. Caminé como en trance, avanzando a ciegas entre los árboles, siguiendo un impulso que no comprendía pero que tampoco podía resistir. El viento rugía a mi alrededor, pero dentro de mí, había un silencio, una calma que me aterrorizaba más que la tormenta. Finalmente, llegué a un claro en el corazón del bosque, un lugar que jamás había visto antes. Era un espacio circular, bordeado de árboles tan altos y viejos que parecían torres vivas. En el centro, lo vi, un altar de piedra negra, cubierto de musgo y enredaderas, como si hubiera estado allí durante siglos. No era un altar común. No había símbolos cristianos, ni cruces, ni nada que reconociera. En su lugar, había grabados que no podía entender, pero que parecían retorcerse ante mis ojos, como si estuvieran vivos. Frente a ese altar, sentí su presencia por primera vez. No puedo describir lo que sentí en ese momento con exactitud. Era algo antiguo, oscuro, y mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera conocido. Era una sensación que no solo me envolvía, sino que me atravesaba, penetrando mi carne y mis huesos. Y en lugar de miedo, lo que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo que me hizo arrodillarme ante ese altar sin pensarlo dos veces. Durante años, había buscado a Dios, había rezado y clamado por una respuesta. Pero fue allí, en medio de esa oscuridad, donde por fin supe que alguien me escuchaba. No era Dios, sino algo mucho más antiguo, algo que existía desde antes que la luz tocara este mundo. Esa noche, sellé mi destino. Volví a casa sin entender completamente lo que había hecho, pero con una certeza inquebrantable de que ya no estaba solo. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía cambiado, pero no podía explicar cómo. Mis sentidos estaban más agudos, como si el mundo a mi alrededor hubiera sido descorrido de un velo. Comencé a notar cosas que antes no veía, sombras que no pertenecían a ningún objeto, susurros que flotaban en el aire sin que nadie hablara. No se lo conté a nadie. Sabía que no entenderían, y, además, no me importaba. En lugar de temor, sentí una extraña curiosidad. Las noches, sin embargo, fueron las que se volvieron insoportables. Empecé a tener sueños, o pesadillas, sería más preciso. Eran visiones de paisajes que parecían salidos de una mente enferma, lugares donde el cielo ardía con un fuego oscuro y las criaturas que lo habitaban se retorcían en formas antinaturales. En esos sueños, caminaba entre ellos,
y no sentía miedo. Al contrario, sentía que pertenecía a ese lugar. Y siempre, siempre, había una voz profunda y resonante que hablaba en un idioma que no conocía, pero que entendía de algún modo. La voz prometía cosas que nunca me habían prometido en la iglesia: poder, conocimiento, una libertad más allá de la vida y la muerte. Comencé a buscar respuestas en libros que nunca había tocado antes. En el ático de la casa de mis padres, encontré volúmenes antiguos, cubiertos de polvo, que hablaban de rituales olvidados, de dioses oscuros y seres que habían sido desterrados antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Los leí con avidez, como un hombre hambriento. Había cosas en esos libros que no podía comprender completamente, pero que me atraían. Las palabras parecían saltar de las páginas y grabarse en mi mente, y, a medida que leía, sentía que una parte de mí despertaba, una parte que había estado dormida durante años. Los rituales comenzaron poco después. Al principio, eran simples. Palabras que repetía en voz baja, símbolos que dibujaban la tierra o sobre papel. Pero con cada uno de ellos, sentía como mi conexión con esa entidad oscura crecía. Había noches en las que podía sentir su presencia a mi alrededor, como una sombra invisible que me envolvía, susurrándome secretos al oído. En esos momentos, me sentía invencible. No había más vacíos, no había más silencio. Había encontrado algo que no solo me escuchaba, sino que me ofrecía respuestas, y lo más importante, me ofrecía poder. Pero el poder tiene un precio. Lo supe demasiado tarde. Al principio, fueron pequeñas cosas las que empezaron a cambiar en mi vida diaria. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, las sombras parecían más largas de lo que debían ser, moviéndose como si tuvieran vida propia. Al principio, lo atribuí a mi mente jugando conmigo. Después de todo, había estado inmerso en un mundo de oscuridad y conocimiento prohibido, y era normal que mi percepción se viera afectada. Pero pronto, esas sombras comenzaron a sentirse más reales. Una noche, mientras me encontraba en la sala de estar, leyendo uno de los libros prohibidos, escuché un sonido que provenía de la cocina. Era un ruido tenue, como si algo o alguien estuviera moviéndose sigilosamente. Me puse de pie, el corazón latiéndome en el pecho, pero con una sensación de alerta que no había experimentado antes. Caminé lentamente hacia la cocina, y lo que vi me dejó paralizado. Las sillas de la cocina, que normalmente estaban alineadas en la mesa, estaban apiladas unas sobre otras de manera extraña, formando una especie de torre inestable. Era como si algo o alguien hubiera estado jugando con ellas. Y entonces, lo vi. En la esquina más oscura de la habitación, una figura se encontraba de pie, inmóvil. A primera vista, parecía un hombre, pero cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, comprendí que aquello no podía ser humano. Su piel estaba colgando en tiras, como si hubiera sido arrancada de su cuerpo con brutalidad, dejando ver músculos y tendones expuestos. Pero lo más aterrador eran sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. Solo había dos cuencas vacías que parecían absorber la luz, mirando directamente hacia mí. Retrocedí de inmediato, el terror subiendo por mi garganta como bilis. Corrí, sin mirar atrás, y me encerré en mi habitación, con el corazón martillando en mis oídos. No dormí esa noche. Pero el verdadero terror fue al día siguiente, cuando vi que la torre de sillas seguía allí, y el aire en la casa era más pesado, como si algo invisible hubiera permanecido conmigo toda la noche. A partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo sombras o ruidos. Eran figuras, apariciones que me acechaban día y noche. No solo el hombre desollado, sino otros. Mujeres con rostros desgarrados, niños que parecían haber sido arrancados del más allá, con sus ojos vacíos y sus bocas deformadas en una mueca de sufrimiento eterno. A veces los veía de pie en las esquinas de mi habitación, otras veces los encontraba en el umbral de la puerta de mi casa. No importaba dónde me escondiera, siempre estaban allí, observándome, como si esperaran algo de mí. No podía escapar de ellos. No podía salir de mi casa sin sentir su presencia siguiéndome. Y cada vez que cerraba los ojos, los veía, esperándome en mis sueños, estirando sus brazos espectrales hacia mí. Intenté ignorarlos, intenté convencerme de que no eran reales, que todo era producto de mi mente, pero sabía la verdad. Eran reales. Y estaban aquí porque yo los había traído.
Durante semanas, intenté continuar con mi vida, como si nada estuviera mal. Pero cada noche, los sueños se volvían más intensos. Ya no eran simples pesadillas. Eran visiones de otro mundo, un lugar donde todo estaba envuelto en llamas negras, donde las almas torturadas vagaban sin rumbo, atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Y, en medio de todo, la voz seguía susurrando. Me llamaba por mi nombre, me hablaba en lenguas que no comprendía pero que resonaban en lo más profundo de mi ser. Pronto, decía la voz. Pronto conocerás la verdad. Una noche, después de una de esas visiones infernales, desperté empapado en sudor y temblando de terror. Pero esa vez, no estaba solo. Al pie de mi cama, lo vi. Era la misma figura que había visto en la cocina aquella noche, el hombre desollado, con sus cuencas vacías brillando en la oscuridad. Pero esta vez, no estaba inmóvil. Avanzó hacia mí, sus pasos lentos y arrastrados, mientras un olor fétido llenaba la habitación. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que me explotaría en el pecho. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Solo pude observar cómo esa cosa se acercaba, hasta que estuvo tan cerca que pude sentir su aliento podrido en mi rostro. Su mano, cubierta de carne desgarrada, se alzó lentamente y tocó mi pecho. En ese momento, sentí una frialdad indescriptible, como si un trozo de hielo me perforara el alma. Cerré los ojos, deseando que fuera un sueño, que despertaría en cualquier momento. Pero no fue así. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, pero la marca de su toque seguía allí. Me miré en el espejo y vi, en el centro de mi pecho, una quemadura en forma de mano. La piel estaba ennegrecida, y la carne palpitaba como si algo se moviera debajo de la superficie. Grité, pero mi voz se ahogó en el silencio de la habitación. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Ya no era solo el hombre desollado o las sombras deformes. Algo mucho más grande y poderoso se había despertado. Lo sentía en cada rincón de mi casa, en cada susurro del viento. Las paredes comenzaron a vibrar, como si estuvieran vivas, y el suelo crujía bajo mis pies con cada paso que daba. Sabía que algo estaba intentando salir, algo que había estado atrapado durante mucho tiempo y que yo había liberado sin querer. Intenté revertir lo que había hecho. Busqué en los libros que había encontrado, desesperado por encontrar una forma de deshacer el pacto, de sellar la puerta que había abierto. Pero no había vuelta atrás. Todo lo que encontraba eran advertencias de lo inevitable. Y cada noche, la voz en mis sueños se hacía más fuerte, más insistente. Una noche, el aire en mi casa se volvió irrespirable. Un hedor a podredumbre llenaba cada rincón, y las sombras danzaban por las paredes como si estuvieran celebrando algo. Sentí que estaba perdiendo la cordura, que lo que quedaba de mi mente se desmoronaba. Desesperado, caí de rodillas frente al altar improvisado que había creado en el sótano de la casa, implorando por una señal, por una respuesta de ese ser al que había jurado servir. Y entonces, lo vi. No era una visión, no era un sueño. Estaba allí, delante de mí, una figura inmensa que no podía describir con palabras. Su forma era indefinida, oscura, como si el propio espacio a su alrededor se retorciera en su presencia. Pero lo peor eran sus ojos. Eran pozos de oscuridad infinita, que absorbían toda la luz a su alrededor, dejando solo una negrura absoluta. La voz que había escuchado en mis sueños habló por fin, clara como el agua, resonando en mi mente. Me has servido bien. Ahora es el momento de cumplir tu parte. Sentí un terror tan profundo que pensé que mi corazón se detendría. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, inmóvil, mientras esa cosa se acercaba más y más. Pude sentir su poder, una energía tan abrumadora que me aplastaba contra el suelo, incapaz de respirar. Y entonces, lo entendí. No había vuelta atrás. No había redención. Yo había elegido este camino, y ahora debía enfrentar las consecuencias. La figura se inclinó sobre mí, su aliento gélido envolviéndome, y pude ver su sonrisa. No era una sonrisa humana. Era una mueca de satisfacción, de triunfo. Y en ese momento, supe que todo había terminado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces.
Las noches y los días se han mezclado en un ciclo interminable de oscuridad y terror. Mi cuerpo ya no es el mismo. Mis manos, mis pies, mi rostro. Todo se ha deformado. Mi piel es gris, fría como el mármol, y cada vez que me miro en el espejo, veo menos de mí y más de esa criatura en la que me estoy convirtiendo. Los susurros no se detienen. Están conmigo todo el tiempo, recordándome que pronto mi transformación estará completa. Lo que viene después, no lo sé. Solo sé que no hay escape. No hay luz al final de este túnel. Solo hay oscuridad, una oscuridad infinita y eterna. Ya no soy humano. Ya no pertenezco a este mundo. Y, sin embargo, sigo aquí, atrapado en esta prisión de carne y hueso, esperando el momento en que seré finalmente reclamado. Si alguien encuentra esto, si alguien lee estas palabras, que sirva de advertencia. No juegues con las fuerzas que no comprendes. No sigas el camino que yo seguí, porque una vez que entras en la oscuridad, no hay vuelta atrás. He dejado de servir a Dios, y ahora sé que el precio de mi traición es mi propia alma. Y lo peor de todo es que este es solo el comienzo. Lo que me espera después de la muerte será mucho, mucho peor. La oscuridad ha venido por mí. Y pronto, vendrá por ti. El tiempo, si es que aún existía para mí, se había vuelto irrelevante. Las noches y los días ya no significaban nada, pues vivía sumido en una niebla constante de terror y delirio. Lo que antes llamaba hogar ahora era un laberinto de pesadillas vivientes. Las paredes parecían respirar, y los susurros que se arrastraban desde los rincones oscuros me atormentaban sin descanso. A veces me preguntaba si había alguna diferencia entre estar despierto o dormido, porque la pesadilla continuaba sin cesar, sin ofrecerme un solo momento de alivio. La marca en mi pecho se había vuelto más profunda. Lo que al principio era una quemadura superficial, ahora se había transformado en algo mucho más aterrador. La carne alrededor de la marca se estaba pudriendo, descomponiéndose lentamente, mientras una extraña sensación de frío se apoderaba de mi cuerpo. Podía sentir como algo oscuro se enraizaba dentro de mí, como si estuviera siendo devorado desde el interior. A veces, cuando me miraba en el espejo, podía jurar que veía algo moviéndose bajo mi piel, serpenteando como una larva hambrienta. Los rituales que una vez realicé con devoción y ansias de poder ahora se sentían vacíos, inútiles. Había leído cada palabra, pronunciado cada frase con precisión, pero nada de eso me traía alivio. Todo había sido una mentira, un engaño. El ser que me había prometido poder y libertad no buscaba darme nada, solo quería usarme, y ahora estaba atrapado en su red oscura, como un insecto en la telaraña de una araña gigante y despiadada. Comencé a perder la noción de quién era. A veces, me encontraba en una habitación de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Los objetos a mi alrededor parecían cambiar de lugar, como si tuvieran voluntad propia. Las fotografías de mi familia, antes llenas de recuerdos felices, ahora mostraban rostros deformados, cubiertos de sombras que ocultaban sus facciones. Ya no reconocía a las personas que una vez amé. Sus ojos en las fotos me seguían a todas partes, como si me culparan por lo que había hecho. Mis intentos por revertir lo que había desatado se volvieron más desesperados. Recorrí antiguos textos, buscando un conjuro, una plegaria, algo que pudiera detener la maldición que se había cernido sobre mí. Sin embargo, cada línea que leía solo me acercaba más a la verdad, no había escapatoria. Había abierto una puerta, y esa puerta no podía cerrarse. El mal que había invocado estaba aquí para quedarse, y yo era su huésped. Comencé a escuchar la voz de nuevo, pero esta vez, no solo en mis sueños. La escuchaba incluso durante el día, como un murmullo constante que se filtraba en mis pensamientos, carcomiendo lo poco que quedaba de mi cordura. La voz me susurraba promesas de poder, pero también me recordaba constantemente lo que había hecho, lo que ahora era. Decía mi nombre una y otra vez, como un eco interminable que resonaba en las paredes de mi mente. En ocasiones, la voz se volvía más intensa, más clara, y en esos momentos, sentía una fuerza oscura tratando de controlarme, de llevarme hacia el abismo. Una noche, cuando la tormenta rugía con furia afuera y los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran los últimos momentos de la creación, la voz me habló con una claridad aterradora. Me dijo que era hora, que el pacto debía completarse. No entendía qué quería decir, pero mi cuerpo, movido por una fuerza que no era mía,
comenzó a caminar. Bajé las escaleras hacia el sótano, donde todo había comenzado. Mis pasos eran pesados, como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. El aire en el sótano era más denso, más frío, y la oscuridad allí parecía tener vida propia, envolviéndome en un abrazo asfixiante. El altar que había construido en el centro del sótano, con las runas y símbolos grabados en la piedra, brillaba con una luz tenue y enfermiza. En el centro del altar, algo nuevo había aparecido. Un objeto envuelto en sombras, imposible de describir, como si no perteneciera a este mundo. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que ese era el último paso, la culminación del pacto. Si lo tocaba, mi destino estaría sellado para siempre. Mi mente gritaba en silencio, intentando detenerme, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Extendí la mano, temblando, mientras el aire se llenaba de susurros más fuertes, como un coro de voces perdidas en el vacío. El objeto parecía pulsar con vida propia, esperando, ansioso por ser reclamado. Y en el momento en que mis dedos tocaron su superficie, todo cambió. El mundo a mi alrededor se desmoronó. El suelo bajo mis pies desapareció, y sentí como si estuviera cayendo en un abismo interminable, envuelto en una oscuridad más profunda de lo que jamás había imaginado. Las voces se multiplicaron, gritando, riendo, burlándose de mí mientras caía, pero no era el final. Sabía que algo mucho peor me esperaba en las profundidades. Finalmente, mi caída terminó, y me encontré en un lugar que no podía describir. Era un vacío total, una ausencia de todo lo que conocía. No había luz, no había sonido, solo una sensación de opresión que me envolvía por completo. Y allí, en ese lugar, lo vi. La figura que me había perseguido desde el principio, el ser al que había jurado lealtad. Pero ahora, lo veía en su verdadera forma. No era humano, ni lo había sido nunca. Su forma era imposible de definir, pero su presencia lo llenaba todo, como si el propio universo hubiera sido devorado por su oscuridad. Su voz, esa voz que había escuchado durante tanto tiempo, resonaba ahora con una fuerza abrumadora, y por primera vez, entendí lo que quería de mí. No solo había vendido mi alma, había entregado mi existencia misma. Mi ser, mi esencia, ya no me pertenecían. Era suyo. Me había convertido en una parte de él, un fragmento de su oscuridad infinita. No había cielo, ni infierno. Solo había ese abismo interminable, donde las almas de los condenados vagaban para siempre, atrapadas en una eternidad de sufrimiento y desesperación. Y entonces, comprendí la verdad más aterradora de todas. No solo estaba destinado a sufrir por toda la eternidad. Estaba destinado a ser un heraldo de ese mal, un sirviente de su voluntad, extendiendo su influencia a otros, llevándolos por el mismo camino que yo había recorrido. Ya no era solo una víctima. Ahora, era un monstruo. Esa fue la última vez que sentí algo parecido a humanidad. Porque, a partir de ese momento, mi ser se desvaneció, y la oscuridad me reclamó por completo. Ahora soy parte de él, un eco en el vacío, esperando, siempre esperando, a que alguien más cometa el mismo error que yo. Porque, al final, eso es lo que busca la oscuridad, nuevos sirvientes, nuevas almas dispuestas a sacrificar todo por promesas vacías. Y sé que vendrán más, porque el miedo y la desesperación siempre han sido las mejores herramientas para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Si alguna vez sientes la tentación de caminar por ese sendero oscuro, si alguna vez sientes que el poder y el conocimiento están a tu alcance a cambio de una pequeña parte de tu alma, recuerda mi historia. Recuerda lo que me ocurrió. Porque una vez que entras en la oscuridad, ya no hay retorno.